Y la variable aleatoria siempre la sacamos de la pregunta, del contexto del ejercicio. ¿De qué cuestión me está preguntando aquí? ¿O con qué está trabajando acá? Los salarios, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces la variable aleatoria van a ser los salarios. ¿Qué me dice? Además, me dice que se tomó una muestra de 81. En estadística la muestra se designa, ¿no es cierto?, por n. O sea, tengo 81 gallos. Y me dice que de esa muestra de 81 se obtuvo un X barra, o sea, una media muestral de 7.750, ¿no es cierto? Y una varianza muestral de n-1, y esa varianza muestral es de 640. Son unidades monetarias, por lo tanto son unidades monetarias al cuadrado. Y cuando la media es de 7.750, simplemente son unidades monetarias. ¿Qué me pide el ejercicio? Me dice que construye un intervalo de confianza del 90%. ¿Cómo se llama ese 90%? Justamente se llama nivel de confianza. Nivel de confianza. Y el nivel de confianza es 1 menos alfa. O sea, me está diciendo, al decirme que tengo un nivel de confianza del 90%, me está diciendo que 1 menos alfa es 0,90. Acuérdense que los niveles de confianza también siempre son valores altos en general, del 80% para arriba. Puede que haya uno menor, pero más o menos en esos valores se mueven. Con eso, ¿estamos claros o no? Sí. ¿Todos? ¿Tenemos todos los datos ahí? Ahí tenemos los datos. ¿Qué me preguntan? Me preguntan un intervalo de confianza, ¿no es cierto? Me preguntan que yo quiero un intervalo de confianza para sigma cuadrado. Entonces, voy a empezar a ver. ¿Qué tengo que ver? Siempre, como dijimos, en estos casos la población debe ser normal. Si no es normal, yo voy a asumir que es normal. En este caso, el ejercicio me dice que la población es normal, ¿no es cierto? Normal. Después me voy a fijar si la media poblacional es conocida o desconocida, ¿ya? Entonces, yo miro acá. ¿Me dieron la media poblacional? No, ¿Dónde está la la media muestral. poblacional? Lo que me dieron es una media muestral, ¿no es cierto? Por lo tanto, mu va a ser desconocida. Yo les voy a preguntar ejercicios sobre esta situación, sí, pero igual me tienen que escribir eso y ya tienen un puntito. Imagínense, lo generoso que soy. No, en serio. ¿Y si no lo escribo? No tienen, Mira qué generoso. puntito. Entonces, estas dos cosas me dicen, mi fórmula en esta cuestión es que la varianza pertenece y sale la formulita donde está el n-1 multiplicado por el s cuadrado de n-1. Todo eso va a estar partido por chi cuadrado de alfa medios con n-1 grado de libertad. Vuelvo a repetir, todo esto es una sola cosa. No es que, por ejemplo, me ha pasado que a veces sacan el valor de la tabla y eso lo multiplican por n-1. No, eso está mal. Todo esto me va a dar un número directamente y ese número va a salir de la tabla de la chi cuadrada. Este, como dijimos, es el extremo inferior y ahora vamos a escribir el extremo superior. El numerador es el mismo, solamente me va a cambiar el denominador, ¿ya?
Y aquí la tabla voy a buscar un valor 1 menos alfa medio, y aquí también tiene un grado de libertad. ¿Es el extremo inferior, ¿cierto? Extremo inferior, extremo superior. O sea, por lo tanto, este valor tiene que ser más chico que este valor que está acá. ¿Ya? El intervalo tiene ese orden. Valor menor, valor mayor. ¿Estamos? Entonces, a mí, por ejemplo, yo les podría haber dado los datos, y ustedes hubiesen tenido que calcular la media y la varianza muestra. En este caso, me dieron la información. ¿Ya? Me dieron la información. Por lo tanto, yo tengo la varianza muestral, no la tengo que calcular, eso significa que tengo esto y tengo eso. ¿Sí? Los grados de libertad, el n-1 también es algo que tengo porque yo tengo el tamaño de la muestra, que es 81. Por lo tanto, lo que me falta sacar son estos valores, que son los valores de la tabla. Y esos valores de la tabla yo los voy a sacar con el nivel de confianza. No sé si me van siguiendo, o sí. ¿Dónde está claro o no? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, vamos a sacar estas cositas. Eso. Esto y esto. Entonces, yo sé que 1 menos alfa, ¿no es cierto?, es 0,90. Y eso significa, ¿no es cierto?, que alfa va a valer 0,10, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Y aquí necesito alfa medio y 1 menos alfa medio. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente forma. Voy a escribir aquí el cuadrado de alfa medios con n menos 1 grado de libertad. Y ahora le vamos a poner los numeritos a la cuestión. Dígame. ¿Por qué bien? Ahí que ve. Despejamos. Imagínate, el menos alfa lo paso acá, Sí. positivo, y el 90 lo paso negativo. 1 menos 0,9, Correcto, ahí está. Ya. 0,10. Eso es. ¿Ya? Muchas gracias. Entonces, vamos para acá ahora. Volvamos a ese valor que vamos a calcular. Entonces yo voy a poner que esta cuestión es una chi cuadrada. Entonces voy a poner alfa medio. Yo lo voy a escribir por esta de aquí. Alfa es 0,10 y me va a quedar partido por 2. Uno, si quiere, esas cosas las saca aparte, como sea más cómodo, pero aquí para que lo asociemos directamente a eso. Y esa cosa tiene n-1 grado de libertad. Como n es 81, esta cosa aquí va con un 80. ¿Sí? Y si yo hago la división ahí, ¿no es cierto?, me va a quedar que esto es una chi cuadrado y aquí va a ir un 4. No, espera. Sí, no, ¿Eso? sí. ¿Y eso lo Sí. multiplica por el 80? No se multiplica. Vuelvo a explicar. Todo esto es un número que sale de la tabla. ¿Ya? Por eso les decía, me ha pasado hartas veces que se cree que es una multiplicación. No es así. Y ahora vamos a ver cómo vamos a encontrar ese valor en la tabla, que la verdad que es bien fácil. Así que no va a haber problema en eso. ¿Ya? Entonces, vamos a... No me digas nada. que no le digo nada. La primera columna son los grados de libertad. Esta primera columna, esta cosa que está acá, son los grados de libertad. El ejercicio me dice que tengo 80. Por lo tanto, yo voy a buscar el 80. Ahí está el 80. ¿Estamos? Siempre el numerito va a calzar ahí. Va a calzar. 80. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? ¿Todos claros? Ya. Entonces ahora me falta dónde voy a poner ese 0,05. ¿Ya? Entonces sabemos que la antepenúltima fila, ¿no es cierto?, es la de los 80 grados de libertad. Ese 0,05 yo lo voy a tener que buscar aquí arribita. Ahí, en la primera fila van a estar las probabilidades. Y siempre nos va a aparecer alguna que esté acá. Siempre nos va a aparecer alguna. Tiene que dar justo. Se va a dar justo, sí, va a dar justo siempre. Entonces, si yo me corro acá, busco, ¿estará el 0,05?
Y ahí está, ¿o no? Porque los ceros para el otro lado dan lo mismo, ¿no es cierto? ¿Todo claro hasta ahí? Ya. Entonces, ¿qué valor me va a reemplazar ahí? Yo tengo que bajar, ¿no es cierto? Hasta donde dijimos que estaban los 80 y si no me equivoco estaban ahí, Sí. Sí. ¿no es cierto? Entonces, esta cosa que me dice que es una chi cuadrado con una probabilidad de un 0,05 y 80 grados de libertad, yo la voy a escribir o voy a reemplazar esa cosa por este otro. 101,87,101,879. Vamos a usarlo con 3 decimales. ¿Se entendió esa cosa o no? Sí. ¿Todos claros? Siempre se busca así en la tabla. No tiene más ciencia que eso. Profe, ¿podríamos retroceder un poco ahí? ¿A qué parte? Para pasarlo de nuevo. Es decir, usted llegó, esta es la fórmula, ¿cierto? Todo. Esa fórmula es la fórmula del supuesto desconocido. Yes. Ahí estamos. Esa Ahí es la fórmula del supuesto desconocido. Correcto. Usted luego fue al nivel de confianza para obtener alfa. Exactamente. Despejó alfa y tuvo un resultado. Correcto. ¿Dónde llevó alfa? Alfa son estos acá, que son los valores de la tabla. Ok. Para eso me sirve el alfa. Entonces yo lo que hice, calculé primero esto. Chi cuadrado, alfa medio, n menos 1. Alfa, 0,10. 0,10, lo Partido reemplazó. por 2, claro. Y la muestra de 81 son 80. Lo puse así y bueno, de ahora en adelante lo vamos a escribir directamente así. Ya, ok. ¿Ya? Y esto es lo que buscamos en la tabla. Nos fijamos que acá están los 80 en esta línea, porque en la primera columna hay un 80. En el grado de libertad. Claro. Ah. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí. En la primera columna está el grado de libertad. Correcto. En Y la es- primera columna están los Y es grados. n-1. Es el grado de n libertad. menos 1. Si usted se va de acá, usted va a ver que ahí están los 80 grados de libertad. En esa fila. ¿No es cierto? Claro. Ahí están los 80 grados de libertad. Pero usted tiene todos esos valores para elegir, pero no los va a elegir al lote. Lo va a Tiene que elegir en base a buscar- alfa. Claro, al 0,05 que está ahí. Entonces usted se va a la primera fila. ¿Cuánto es 0,05? Ahí está el 0,05. Entonces nosotros bajamos y ahí aparece, ese sería el valor que yo necesito. Ya, que ese valor es, según la pregunta, porque ahí está por nuestra respuesta. O sea, ese es un valor que vamos a utilizar para formular la respuesta Ah, ya. que es construir el intervalo. Es el intervalo menor. Creo que los grados de libertad igual van a dar exactos. Sí. Todos los valores que busquen en esta tabla, Este es el bueno, y en intervalo. la otra, en esta etapa, van a El dar extremo exactos. inferior. Mm. Este Van es a el dar extremo exactos. inferior. Lo que Sí, estamos porque viendo. lo estamos calculando con El el valor alfa más partido por chiquitito. 2. Estamos calculando este lado. Ese lado. Este. El inferior. Ah, entonces eso es el valor del extremo inferior. No, es No. el valor del denominador del extremo inferior. Hemos sacado solamente esa parte hasta el momento. El denominador del extremo inferior. Ya vamos a ir al número 8. ¿Estamos claros ahí o no? ¿Se escribe con 3 decimales? Sí, con 3 está bien. Ya, no vamos a poner tantos decimales. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a calcular el otro valor de la tabla. El otro valor de la tabla debiese ser más chiquitito que el anterior. Entonces, ese es chi cuadrado también, pero no es con alfa medio, es con 1 menos alfa medio, ¿no es cierto? 1 menos alfa medio y tiene n menos 1 grado de libertad. Es el extremo superior. Vamos para este valor, lo vamos a calcular para utilizarlo en el extremo superior. Pero este numerito debe darnos más chiquitito. ¿Ya? Entonces, vamos a escribirlo igual con pera y manzana. Me va a quedar aquí 1 menos alfa medio. Alfa yo dije que era 0,10, por lo tanto 0,10 partido por 2. Y esta cuestión obviamente tiene los mismos grados de libertad que el otro porque estamos trabajando con la misma muestra. La muestra no puede cambiar dentro del mismo intervalo. Podría preguntarle ya, calcúleme con, no sé, con una muestra de 80 primero y después con una muestra de 100, pero son cálculos distintos. ¿Ya? Entonces, me va a quedar chi cuadrado Inferior.
Sabemos que 0,10 partido por 2, no por Dios, por 2 es 0,05, ¿no es cierto? Por lo tanto, 1 menos 0,05 me va a quedar 0,95. Y aquí me siguen quedando mis 80 grados de libertad. Y la tabla. A la tabla. Entonces, seguimos en los 80, por lo tanto, seguimos en esa misma fila, en la antepenúltima, ¿no es cierto? Y nos vamos para arriba. ¿Dónde estarán A la izquierda. los 95? Ahí está. Ahí está. Miren, mientras más a la izquierda, ¿no es cierto?, es mayor la probabilidad, porque la cuestión va leyendo así. Por ejemplo, el 95% del área va a estar por acá. Sí. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, yo desde ese 95 que está ahí, ¿no es cierto?, acá nos vamos a ir para abajito. Y vamos a buscar los 80 que debiesen ser esos, si no me equivoco. ¿Sí? Y así se busca la tabla. No tiene más 60, 39, 1. 60,391. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, el valor que va acá es más grande que el que va acá, ¿no es cierto? Abajito. Y tiene que ser así para que me dé un número más chico acá. Porque mientras más grande este valor, toda esa cuestión se hace más chica, ¿no es cierto? Ya, no, para que se guíen por si acaso se hubiese algún error, pero la mecánica de la tabla es esa, no tiene otra. ¿Cómo vamos ahí? Wow. ¿Bien? Ya. Estamos guau. Estamos guau. Ya. Entonces, yo voy a borrar aquí, ustedes tienen esos valores. ¿Copiaron esa parte o no? Segundo protección. Y ahí para que construyamos el intervalo de confianza. Y los que anden con su calculadora tenganla a manito. ¿Ya? Porque vamos a aprender a calcular, vamos a terminar eso y vamos a aprender a calcular el SDN-1. ¿Ya? ¿Puedo borrar ahí? Sí. Ya. Entonces, al igual que los otros intervalos, teniendo los datos, lo único que debo hacer, ¿no es cierto?, es reemplazar en mi fórmula. ¿Ya? Siguiendo el mismo orden que está acá. Aquí necesito, hagamos que sigma cuadrado va a pertenecer n-1. N es 81, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí me va a quedar 80. N-1, 80. Ahora estamos en el numerador. Estamos ahí, estamos en esa parte. Ese n-1 es ese de acá. ¿Todo claro ahí? Ya. Esta cosa, ¿cómo se llama? Varianza muestral, ¿no es cierto? Entonces, si a mí me dan los datos, yo tengo que calcular. En este caso, me están dando la varianza muestral. Por lo tanto, yo pesco ese valor y lo escribo igual acá. ¿Estamos hasta ahí? Si aquí me hubiesen dado la desviación estándar muestral, ¿qué voy a hacer acá? La elevo al cuadrado, ¿no es cierto? Si me dan el S de n-1, como la fórmula me dice que va el S cuadrado, el numerito que tengo lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Y eso lo vamos a dividir por el valor de acá que encontramos en la tabla. Si es varianza no le da al cuadrado, si no se mantiene. A ver, no, si te dan la desviación estándar y necesitas la varianza, tienes que elevarla al cuadrado. Si te dan directamente la varianza, nada, tal cual. ¿Cuál fue el numerito que les dio acá? 101,879. Ahí hemos escrito el extremo inferior de ese intervalo. Profesor. Dígame. El extremo. Ah, no, no he dicho nada.
Eso era la realizar. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende de dónde salieron esos numeritos? Sí. Sí. Ya. Entonces, en el intervalo para la varianza, los numeradores son iguales, ¿no es cierto? n-1, 80, y lo multiplico por la varianza de la muestra, que en este caso me la dieron que son 640 y los vamos a dividir por el otro valor de la tabla, por el valor que obtuvimos nosotros, que era ese, era el 60, 63,91. 60,39. ¿Estamos o no estamos hasta ahí? Y ahora lo único que debo hacer yo es empezar a meter esos numeritos a la calculadora, obtener un número para acá y obtener un número para acá. Oye, bajé la calculadora aquí de la aplicación. Súper bueno. O sea, al lado de No importa que es un número gigante. ¿Qué tan gigante era? Más grave. 557 Sí, 502 Sí. 556 ,95, así. No, pues 50, coma, no sé. No. 5, 6,95. 640. 50, coma, 255. ¿Así? 502 556,95. Eso. ¿Ahí estamos? Sí. Ya. Y el otro tiene que dar un valor más grande, ¿no es cierto? Porque es el extremo superior. 847 Las comas. 44. Profe, ¿los resultados de los intervalos los dejamos igual con decimal o podemos aproximarlos? No, con un par de decimales, con unos 2 decimales. Pero la coma a mí me Sí. da después del 502 y el punto me da después del 556. Lo que pasa es que usted tiene su calculadora entonces configurada al revés. Para usted la coma son los separadores de miles ¿Ya? y el punto es el decimal. Claro. Decimal está al revés, para que no se confundan esa cosa. ¿Ya? Entonces, este es el intervalo de confianza para la varianza. ¿Ya? Entonces, generalmente uno no pide el intervalo de confianza para la varianza, pide el intervalo de confianza para la desviación estándar. ¿Qué vamos a hacer ahí para obtener el intervalo para la desviación estándar? Sacar la raíz de ambos números. Exactamente. Sacar, si a mí me pide el intervalo de confianza para la desviación estándar, yo tengo que hacer todo este chorizo igual. ¿Ya? Y al final, acá le voy a sacar la raíz cuadrada, ¿no es cierto?, al extremo inferior, o sea, le voy a sacar la raíz cuadrada a los 502, 556, 556,95, le vamos a sacar la raíz cuadrada y al otro valor, ¿no es cierto?, que también le voy a sacar la raíz cuadrada al 847, 808,44. Y ahí debiesen darme un número un poquito más chico. ¿920? ¿De la derecha? ¿Superior? El superior me va a 920,765. 920,765. 765. 765. Este me dicen que es el extremo superior. Y el otro 708,91. Me quedaron medio separados, pero no importa. Y ese sería el intervalo de confianza para la desviación estándar. Entonces, así en términos muy simples o intuitivos,
yo podría pensar así con ese nivel de confianza, que era un 90 si no me equivoco, que el verdadero valor de la desviación estándar debería estar más o menos acá, entre esos valores. ¿Ya? ¿Estamos o no estamos ahí? ¿Se entiende eso? Miren, aquí, ¿qué tienen que tener claro? Aquí las preguntas, bueno, sí se pueden complicar, pero no es tanto. Las preguntas de los intervalos en general son directas, o por lo menos parte de las preguntas que van a tener en la prueba va a ser: saque un intervalo para la media, saque un intervalo para la proporción, saque uno para la varianza. Ahí después iremos rebuscando la cuestión un poquito, pero no nada distinto a lo que está en la guía. Tengo que saber que en este caso utilizo la tabla X cuadrado y que esta cuestión no es una multiplicación, sino toda esta cuestión me va a dar un valor de acuerdo a la tabla. Reemplazo los valores y hago los cálculos. ¿Ya? ¿Qué cosa puede pasar? Que no me den la varianza muestral y yo la tenga que calcular. ¿Ya? Que yo tenga que calcular el S cuadrado de n menos 1. Entonces, el S cuadrado de n menos 1 a manopla se calcula como la sumatoria de i igual 1 hasta n de los x sub i menos x barra elevado al cuadrado, y todo eso partido por n menos